¿Qué tal amigos? Este es el Libreando con el Ogro y viene el mes de septiembre. Y el mes de septiembre, ustedes saben, es el mes donde todo el mundo se pone bigotes de revolucionario cuando se está celebrando la independencia. Pero bueno, la historia de México es una historia convulsa, compleja y bastante enrevesada. Así es de que no es raro que se nos confundan hechos, héroes, personajes. Vamos a estar hablando en este libreando de escritores que escribieron acerca de periodos específicos de la historia de México, con más o menos fortuna. Y tengo que decir que hasta ahorita no he encontrado un buen libro sobre el proceso de independencia que inició en Dolores Hidalgo el 16 de septiembre en la madrugada, aunque Porfirio Díaz cambió la celebración al 15 de septiembre en la noche para coincidir con su cumpleaños. Otra de las cosas que hace que la historia de México sea una pesadilla de estudiarse. Pero podemos empezar por un relato que hace don Vicente Riva Palacio, que fue parte de la defensa de la patria en la intervención francesa y que después fue ministro de Porfirio Díaz. Así es de que pasó del gabinete de Juárez al gabinete de Porfirio Díaz, caso único. Y bueno, como dicen por ahí, cuando naces incendiario, no te mueras bombero, dice el Cuarteto de Nos. Vicente Riva Palacio tiene un libro muy bueno. Bueno, en realidad, como novela, adolece de muchas faltas y le quiere copiar un poco el estilo a Alexander Dumas, pero la información del libro y el contexto histórico del libro es muy bueno, que se llama Memorias de un impostor. Y Memorias de un impostor narra la vida y obra de un personaje que se merece su propio libreando con el ogro, que es el irlandés Gilles de Lampart, o don Guillén Lombardo de Guzmán, como se castellanizó el hombre. Tiene una vida realmente extraña. Es heredero de una fortuna que acaba siendo requisada por el rey Jacobo I de Inglaterra, siendo eso como irlandés, eso fue una afrenta imperdonable. Fue un poeta perseguido por escribir versos satíricos en contra del rey. Fue un pirata en el Canal de la Mancha, financiado por compañías holandesas para fregarse los ingleses. Fue escolar en la Universidad de Salamanca y acabó siendo espía del conde duque de Olivares en la Nueva España, donde organiza un plan para independizar a México en algo tan cercano, más bien tan lejano, 1636. Él acaba muerto en un auto de fe, el último auto de fe que se celebró en el Zócalo de la Ciudad de México en 1659. Muy bien. Pero no vamos a hablar de él, ni de todos los libros y de toda la trascendencia que ha tenido, porque ese es un librero aparte, sino de la novela de Vicente Riva Palacio que se llama Memorias de un impostor. Memorias de un impostor que se encuentran en la colección de novelas mexicanas de Editorial Porrúa. Se pueden conseguir un juego nuevo por 180 pesos. Está en 2 tomos, formato pequeño, pasta dura. Y Vicente Riva Palacio utiliza el Tesoro de la República, que es todos los documentos del gobierno que salen de la Ciudad de México durante la intervención francesa, y que va llevando Juárez en carrozas y lo va repartiendo por todo el país para que no sea requisado. Y su parte del tesoro no fue monetaria, fue el acceso a todo el archivo de la Inquisición. Estamos celebrando la independencia, ya vimos que hubo un primer intento independentista en 1636, pero ¿de qué nos estábamos independizando? Con el archivo de la colonia, Vicente Riva Palacio escribe otra gran novela que tuvo su novela de Televisa, novela histórica, que nunca fue suficientemente valorada, ni siquiera por mí, porque en ese tiempo que salió yo estaba en la primaria y prefería ver los Thundercats, que se llamó, obviamente, también Martín Garatuza, igual que la novela, que nos habla de cómo era la vida y la intriga política y una historia de romance en la lejana colonia de la Nueva España. Hay que revalorar a Riva Palacio, como novelista tiene fallas, pero su recreación histórica es impecable, precisa, quirúrgica. Bueno, escritores que hablan sobre la historia de México, tenemos que todo el episodio del periplo
de Juárez llevando el Tesoro de la República, que era mucho menos metal de lo que la gente pensaba y muchos más documentos y objetos históricos, lo narra Paco Ignacio Taibo II en la novela La lejanía del tesoro. De hecho, todo el episodio de la Reforma es un tema recurrente en las novelas de Taibo, que también le hace su libro al general Escobedo, Mariano Escobedo, que lleva el título bastante sardónico y no muy respetuoso de El general Orejones. También tenemos que protagonistas de la Reforma escribieron sus propias novelas y está la novela de Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, que narra precisamente una historia de amor no correspondido en vida y llevado como luto en la muerte de un capitán del Ejército Nacional que fue fusilado cuando por fin cayó la ciudad de Puebla durante la intervención de Maximiliano. Escritores que hablan del periodo de Maximiliano son bastante más frecuentes. Está la monumental, y hay que tenerle mucha paciencia, novela de Fernando del Paso, de Noticias del Imperio, donde cuenta las cosas de la intervención desde el punto de vista, la mitad del libro, a través del reporte que hace Europa la emperatriz Carlota. Escritores de la Revolución, ahí realmente se pone tensa la cosa, porque está el asunto de que involuntariamente son novelas como las de Martín Ruiz Guzmán, que narraron la génesis del partido de Estado, que narraron la génesis del sistema político mexicano, y está el novelón de La sombra del caudillo y La sombra del águila, que son de Martín Ruiz Guzmán, como ya dije, y aparte está la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela, que esa narra la historia de la bola, de la revolución, desde la perspectiva de la gente de a pie. Quiero decir, su narrador es un vival que se aprovecha de una herida para ganarse una condecoración y usa su rango militar para traicionar a quien debiera ser su líder y a quien le debiera lealtad. Pero bueno, precisamente las novelas de la Revolución son todo un género en México. Y bueno, escritores que hablan de la historia de México, pues realmente son pocos, pero son muy nutridos. Del México postrevolucionario y del sistema político mexicano tenemos novelas de Carlos Fuentes, tenemos toda la investigación histórica que es más profusa que precisa de Krause. Tenemos que la historia de México es apasionante por donde se vea. Y si la queremos conocer a través de novelas, tenemos un corpus de novelas que no es extenso, pero definitivamente interesante sí es. Y es una lástima que no haya grandes novelas de la gesta independentista. Hay libros de chismes, como los libros de episodios carnales de este escritor Martín Moreno, que son chismes históricos, que no digo que no estén sabrosos, están bastante sabrosos, pero como fuente de historia seria no funcionan. Tiene otros libros de novela histórica, pero no me he encontrado con ellos todavía, ya que les dé un llegue más serio, les reporto. Es imposible leer todo lo que uno quiere leer. De hecho, tan solo este fin de semana me descargué de plataformas de las que tengo membresía más de 200 libros. Que no me va a bastar lo que queda de este año ni el próximo y buena parte del que sigue en darles mate. Pero bueno, ustedes me tienen a mí para darles recomendaciones. ¿Qué es lo más interesante de la historia de México? Pues lo más interesante de la historia de México es que es y no es un país latinoamericano como todos los demás. Lo es porque tenemos la ascendencia hispánica, lo es porque tenemos el sincretismo
culturas originales, lo es porque tenemos la tercera raíz, que es la raíz africana, pero por nuestra situación geográfica, salida a los dos océanos, cosa que solamente compartimos con Panamá y con Colombia, nuestra cercanía a la parte colonizada por Inglaterra de Estados Unidos, que son los Estados Unidos del continente americano, que nos hizo una dinámica económica bastante distinta, y por nuestra extensión y demás circunstancias anómalas que han hecho que México se cueza aparte y que sea un líder regional, nos guste o les guste o no al resto de naciones latinoamericanas. Tenemos una serie de inmigraciones también distinta a otros países, porque recibimos refugiados de todas las guerras del siglo XIX para acá. Tuvimos un éxodo de libaneses, otro de españoles en la guerra civil, tuvimos un éxodo de chinos, que lo cuenta Bernardo Fernández en la novela de fantasía, hay que advertir que no es histórica, sino de fantasía, de Ojos de Dragón. Tenemos migraciones de judíos, tenemos migraciones pues de todo el mundo, y México es un país absolutamente diverso en sus influencias y en su cultura. Tan solo el hecho de que la polca mexicana se nutrió de la polca que trajeron los inmigrantes alemanes o germano parlantes de Polonia, que se la trajeron aquí, y cuando estén escuchando un corrido bien chido y oigan el acordeonzote, pues piensen que esto viene de inmigrantes alemanes. La riqueza cultural de México es inabarcable, y la verdad es de que deberíamos escribir más mirándonos al espejo. Yo creo que si hiciéramos más autorretratos literarios, esto podría salir bastante bien, sobre todo porque enseñar la historia de México es un tema complejo, porque ustedes saben, dependiendo del sesgo ideológico de los gobernantes, es a qué figura ensalzan. Si quieren decir que son demócratas, Madero. Si quieren decir que son reformadores, Juárez. Si quieren decir que traen progreso social y económico, hay quien se agarra de la figura de Porfirio Díaz. Todas esas figuras son bastante polémicas, y todas esas figuras están llenas de grandísimos e ineludibles, inocultables claroscuros. De hecho, pues, yo he protestado mucho que el año pasado se lo dedicó el gobierno federal a Ricardo Flores Magón, y cómo es posible que un anarquista sea celebrado por un Estado nacional, cuando la consecución última de los fines de un anarquista es destruir el Estado nacional. Las contradicciones en la historia de México son increíbles, y se dejan ver a través de quienes las han novelizado. Entonces, bueno, es septiembre, recuerden, los bigotes de aguacero no son de la independencia, son de la revolución, pero ¿quién nos quita la fiesta y quién nos quita lo bailado? Entonces, revisemos nuestra bibliografía del México moderno, ya les digo, de la ruptura de los sistemas de valores más tradicionales a la rebelión de los años 60 y 70, la revolución cultural. Tenemos las novelas de José Agustín, la literatura de la onda. Y ahí metería a Ricardo Garibay y a José Emilio Pacheco a la mezcla. Y los cambios sociales que ha tenido México también están en novelas. El México de los 80s para acá tiene toda una serie de narconovelas de las que hablamos en el Libriendo pasado. Y bueno, novelizar a México es un ejercicio necesario, al mismo tiempo que redundante, porque México tiene una raíz bastante novelesca en su concepción y en su desarrollo. De hecho, la historia de México, si se lee como novela, es preciosa, es trágica y es muy divertida. Divertida para un mexicano, claro, porque nosotros aprendemos a reírnos de nuestra desgracia. ¿Qué novelas se escribirán a partir del sistema político tal y como está ahora? Pues esas empezarán a salir
3, 4, 5 años antes de que empiece, y dependiendo de qué tan fuerte haya calado, es lo que durará esa tendencia. Podemos escribir crónicas de la pandemia. Yo tengo por ahí un proyecto en ese sentido. Es probable que aparezca una novela. De hecho, yo tengo el proyecto de escribirla, pero quién sabe sea yo quien la escriba o no. Una novela llamada Los otros datos. Me encantará leerla o escribirla, lo que me toque. Y bueno, la historia de México hay que entenderla, hay que leerla de los que la entendieron y hay que escribirla como nosotros la entendemos. Así es de que mi recomendación de siempre, con un gran abrazo en este mes patrio, bañado en tequila, pozole, tostadas, tejuino, es lean. Muchas gracias.